Situación temporal y geográfica de la obra. Olimpia estaba situada en el noroeste del Peloponeso, en la región de Élide. Los templos que la formaban se encontraban al pie del monte Cronio, en la orilla derecha del río Alfeo. El templo se alzó sobre el santuario más famoso de toda Grecia, que había sido dedicado a las deidades panhelénicas locales y probablemente se había establecido hacia finales del período micénico. Era, en su momento, el templo griego más importante de la Grecia antigua. Precediendo al templo de Zeus en el Témenos de Olimpia, se hallaban las estructuras arcaicas, el templo de Hera, el Pritaneo, el Baulterión, las tesoreras y el primer estadio. En el oeste del Peloponeso, en el hermoso valle del río Alfeo, se encuentra el santuario más famoso de la Grecia antigua, dedicado a Zeus, el padre de los dioses. Se extiende al pie suroeste del monte Cronios, en la confluencia de los ríos Alfeo y Cladeos, en un paisaje verde y exuberante. Aunque aislada cerca de la costa occidental del Peloponeso, Olimpia se convirtió en el centro religioso y deportivo más importante de Grecia. Su fama se debe a los Juegos Olímpicos, la mayor fiesta nacional y de gran prestigio a nivel mundial que se celebraban cada 4 años en honor a Zeus. El origen del culto y las fiestas se remonta a muchos siglos atrás. Los mitos locales sobre el famoso Pélope, el primer gobernante de la región, y el río Alfeo delatan los estrechos vínculos entre el santuario, Oriente y Occidente. El primer santuario planificado dedicado a deidades locales y panhelénicas probablemente se construyó hacia finales del período micénico. El Altis, el recinto sagrado, con sus sombreados robles, plátanos, pinos, álamos y olivos, se formó por primera vez durante los siglos X y IX antes de nuestra era, cuando probablemente se estableció el culto a Zeus. Posteriormente, Olimpia se dedicó exclusivamente al culto y durante muchos siglos no tuvo otras estructuras excepto el Altis, un recinto amurallado que contenía altares de sacrificios y el túmulo del Pelopión. Los numerosos exvotos, en su mayoría figurillas, calderos de bronce y trípodes, se colocaban al aire libre, en árboles y altares. Las primeras figuras que representan a Zeus, el maestro del santuario, datan del período geométrico. En el 776 antes de nuestra era, Ifitos, rey de Elis, Cleóstenes de Pisa y Licurgos de Esparta reorganizaron los Juegos Olímpicos en honor a Zeus e instituyeron la sagrada Eclecheira o tregua. Los Juegos Olímpicos es el mayor acontecimiento que se sigue celebrando hoy en día en el mundo, el más universal y el que guarda todavía reminiscencias del pasado, a pesar de su trayectoria humana. Para participar en los Juegos Olímpicos eran necesarias ciertas condiciones insoslayables, como ser griego, libre, no esclavo, hijo legítimo, no estar deshonrado y haber entrenado durante los 10 meses anteriores, el último de manera especial en Elis. Los Juegos se celebraban durante el verano y debían coincidir con el plenilunio. Al principio, las primeras ediciones de los Juegos consistían en una única prueba, la carrera del Estado, que ocupaba una sola jornada. Se trataba de una vuelta alrededor del mismo, un total de 192,28 metros, que según la leyenda corresponde a 600 veces la huella del gran Hércules. Al principio, el premio era una manzana para el vencedor, homenaje a la fertilidad. Con el tiempo, el oráculo de Delfos, Meca de la Grecia clásica, exigió que el olimpiónico viera su cabeza rodeada de una corona de olivos, motivo que se incorporó en los Juegos Olímpicos de la era moderna. Si bien en los Juegos Olímpicos las mujeres tenían prohibida la participación, éstas tuvieron sus propios Juegos Atléticos, los llamados Juegos Ereos, en honor a la diosa Hera.
Esta celebración también fue recogida por Pausanias. Y según alguna versión, estos se crearon por iniciativa de las 16 mujeres, institución que instruía a las niñas y muchachas en los rituales de Olimpia. Tejían el peplo para Zeus cada 4 años y que también empezaron a tejerlo para Hera. Así, los Juegos Ereos empezaron a celebrarse desde el 580 antes de nuestra era, lo que supuso el nacimiento de la primera competición atlética femenina de la que se tiene noticia. Las atletas corrían con el pelo suelto, una túnica que les cubría por encima de las rodillas y dejaba un hombro al descubierto. Parece que también las espartanas eran las que más victorias cosechaban. Las ganadoras tenían derecho a dedicar estatuillas con su nombre y eran premiadas con una corona de olivo y parte de una vaca que previamente había sido sacrificada a la diosa Hera. Para empezar a entender el contexto histórico y social que envuelve a la obra, hay que situarla en el tiempo al que pertenece la obra en sí. Entonces, es esta etapa de la civilización griega denominada periodo arcaico, donde los asentamientos de los griegos están en total expansión y prosperidad. Es cuando surgen innovaciones respecto a la escritura, se comienza a emitir la moneda y se asientan las ciudades-estado, surgiendo estas en torno a la polis y a la figura de los legisladores. Se forman los ejércitos hoplíticos y sus respectivas caballerías montadas. Son sociedades que derivan de monarquías a oligarquías aristocráticas, fomentando todo esto por la expansión de la civilización, el comercio interno y externo y la artesanía. Son momentos culturales que fomentaron las artes en todas sus disciplinas. Al estar en constante expansión y evolución con todos sus cambios estructurales, surgen conflictos dentro del desarrollo de las instituciones y las guerras son frecuentes, con finalidad de colonización y expansión del territorio, a la vez que internas por los cambios de las formas de gobierno. Sucesos de los cuales cabe destacar la Guerra del Peloponeso, las reformas político-institucionales de Solón, como también la derivación, por ejemplo, de las oligarquías aristocráticas a tiranías o la fundación de Cirene como expansión territorial. La civilización griega tenía unos cánones y unas formas culturales en constante formación, dedicadas a la sabiduría, el arte y la belleza. Es por eso que el trabajo del cuerpo a nivel físico y mental para ellos era primordial. Surgen a partir de estas corrientes filosóficas los Juegos Olímpicos, denominados así porque se llevaban a cabo en la ciudad de Olimpia, que fueron fundados en el 776 a.C., donde las polis griegas cesaban toda hostilidad, que hemos dicho que se conformaba la ciudad a través de la polis, y entre ellas para que los atletas y todos aquellos que quisieran pudieran acudir a dicho lugar. Se trataba, por ende, de una celebración religiosa que duraba 6 días y que tenía lugar cada 4 años en los meses de julio y agosto. Y el valor de estos representó una manifestación, como hemos mencionado anteriormente, donde se preservaba el acatamiento a los dioses y que contribuyó al desarrollo armónico del cuerpo y del alma, que eso es lo que fomenta los cánones de dicho pensamiento, favoreciendo a su vez la amistad entre pueblos y ciudadanos para una mayor hegemonía entre los pueblos griegos. Por eso destaca en el territorio de Olimpia el recinto de un santuario ofrecido al dios Zeus, que es donde se llevó el antiguo emplazamiento de los Juegos Olímpicos, donde también estaba alzado en el mismo lugar o próximo a esta zona geográfica el de su esposa Hera. Análisis y descripción de todos los elementos. Templo canónico de orden dórico, está construido con piedra caliza de la zona. No era de buena calidad, por lo que se recubrió de estuco para blanquearlo y dar apariencia de mármol. Períptero y hexástilo, 6 columnas en cada frontal y 13 en cada lateral. Proporción perfecta. En el arte griego, la proporción es la belleza. No existen unas dimensiones perfectas, pero sí unas proporciones perfectas. En los laterales, el doble más una de las columnas frontales. La estructura descansaba sobre una plataforma escalonada, con 3 peldaños.
esteróbato, una gran rampa frontal que permitía el acceso al templo. El peristilo, 34 columnas dóricas de fuste con 20 estrías de arista viva, con una altura de 10 metros y 43 centímetros. No tenían basa y se apoyaban directamente sobre el escalón del esteróbato llamado estilobato. Por encima de las columnas, unos motivos geométricos decoraban el arquitrabe. El friso estaba decorado con una sucesión de triglifos y metopas adornados con grandes escudos de bronce. Una estructura de madera sostenía el techo, formado por tejas de mármol traslúcido de paros también, que permitía pasar la luz. La cornisa del tejado estaba rematada con esculturas de cabeza de león, de las que se conservan 39, algunas de piedra y otras de terracota, por lo que se evidencia reparaciones del tejado posteriores. Las 4 esquinas del tejado estaban decoradas con trípodes de bronce como símbolo de victoria militar y deportiva. En ambos frontones se esculpen grupos escultóricos de más de 26 metros de largo por más de 3 metros de alto en el centro, esculpidos con mármol de excelente calidad. En el frontón de la entrada principal del escultor Peoño de Mende se trataron los momentos previos de la mítica carrera de carros. En el centro, Zeus, como árbitro de la carrera, y a ambos lados los contendientes con sus carros de bronce que lamentablemente no se conservan. En el frontón oeste se representaba la centauromaquia, la guerra entre lapitas y centauros. Una vez más, la lucha entre orden y caos, civilización y barbarie. Y como en el otro frontón, también de mármol de paros. Al contrario del frontón oriental, este se caracteriza por un mayor movimiento y violencia en la escena. En el centro, un Apolo de 3 metros sosteniendo un arco de bronce, y a sus lados los héroes Teseo y Pirito, a punto de matar a los centauros. Sobre los tímpanos de ambos frontones se erigían unas acróteras con forma de victorias aladas. En los frisos laterales, decorados con triglifos y metopas, con esculturas en relieve que representaban los trabajos de Heracles, en mármol, de marcado estilo severo, y pintadas sobre fondo azul. Características formales y periodo. El templo de Zeus en Olimpia se hizo a principios de la época clásica, 470 a 456 años. Es una obra de Limón de Elide. Es un templo dórico, períptero, hexástilo, de 6 por 13 columnas, de unos 27 metros de ancho por 64 de largo, con pronaos, naos y opistodomo, con acceso solo desde el exterior. A la naos se accedía a través de una reja de bronce, ahora desaparecida. El techo adintelado estaba sustentado por una doble columna de estilo dórico, que creaba en su parte superior una galería. Esta doble columna dividía el espacio en 3 naves. La central era el doble de ancha que las laterales. Estas se cerraban con paredes con aparejo y sódomo. El templo tenía un crepis con 2 estereobatos y un estilobato superior, al que se llegaba por una rampa orientada al este, igual que la del templo de Falla en Egina. Esta rampa ayudaba a superar el desnivel y facilitaba las ceremonias religiosas. Las columnas, como el resto del templo, estaban hechas en piedra caliza del lugar. Dado su tamaño, de más de 10 metros de alto y 2 metros de ancho, se hicieron a tambor. Las columnas fueron las mayores de toda Grecia. Esta piedra también se utilizó en el suelo, menos en la naos, donde Fidias mandó recubrirlo con una piedra negra, eleusiaca, para que su estatua de Zeus de oro y marfil destacase. Bordeando la estatua, un acanalamiento contenía el aceite necesario para su conservación. El taller de Fidias se situaba fuera del témenos. En él se encontraron herramientas a su nombre, donde se creó la estatua cristalina de Zeus.
por encargo de Pericles en el 430 a.C. La estatua tenía 12 metros de altura. Era un armazón de madera recubierto de oro y marfil, con incrustaciones de piedras preciosas. Fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Concitó la adoración y devoción de toda la Hélade. Según Pausanias, Zeus estaba sentado en un trono, con el torso desnudo y con un manto en torno a las piernas. Llevaba una corona de olivo en la cabeza y sandalias de oro. En su mano derecha sostenía una Atenea Nike, también de oro y marfil, y en la izquierda un cetro de oro rematado en un águila. Estaba sobre un zócalo decorado con relieves. La estatua fue abandonada tras prohibir Teodoso I el culto a ídolos. Pudo desaparecer en un incendio, aunque la hipótesis más extendida es que fue llevada a Constantinopla en tiempos de Teodosio II y fue allí donde desapareció bajo las llamas. La piedra de las columnas estaba estucada en polvo de mármol y todo el templo estaba pintado en colores ocre, azul, rojo, verde. El templo de Zeus, en Olimpia, fue el mayor del Peloponeso y modelo, por sus proporciones, de templo dórico canónico. Por ello se sigue utilizando su alzado y planta para explicar los templos clásicos. Fue un claro precedente del Partenón y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1989.